Era una tarde cualquiera, ni demasiado cálida ni demasiado fría, en Madrid, cuando todo mi mundo se desmoronó. Estaba en casa, terminando de trabajar, cuando escuché a María entrar por la puerta. «Hola, cariño», dijo con esa voz que, durante años, había asociado con cariño y tranquilidad. Pero algo en su tono me hizo tensarme. No era nada tangible, solo una intuición que me había estado rondando las últimas semanas. Sin embargo, no le di importancia. «¿Todo bien?», le pregunté, mientras seguía revisando unos correos en mi ordenador. «Sí, todo bien», respondió rápidamente, evitando mi mirada. Vi que llevaba una bolsa de compras en la mano, pero no fue lo que me llamó la atención. Era la prisa con la que se dirigió al dormitorio, como si quisiera esconder algo. Decidí no hacerle preguntas y seguir con lo mío, pero ese pequeño detalle no dejó de rondar mi cabeza. Al principio, todo parecía normal. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Cenamos juntos, hablamos sobre el día, como siempre. Pero cuando me levanté para ir a la cocina, noté algo extraño. La pequeña radio que tenemos en la sala de estar, la que normalmente solo usamos para poner música tranquila por las tardes, estaba encendida. Y no era solo el sonido de la música suave que me era familiar. Había una voz, claramente masculina, que provenía de la radio. Al principio pensé que era un programa de entrevistas o algo similar, pero algo me hizo detenerme en seco. La voz hablaba con mucha familiaridad, con un tono bajo y coqueto, como si estuviera diciendo algo privado. No entendí bien lo que decía, pero podía distinguir palabras como «te extraño» y «no sé cómo esperar hasta la próxima vez que te vea». Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mi mente se negaba a aceptar lo que mis oídos estaban escuchando. Salí al pasillo, intentando hacer que mi respiración no delatara mi creciente pánico, y me acerqué a la puerta del dormitorio. Al principio no quise escuchar más, pero el deseo de entender lo que estaba pasando me empujó a poner mi oído contra la puerta. A través del pequeño resquicio de la puerta, vi que María estaba de espaldas, acomodándose algo en el espejo. La radio seguía encendida. Y esa voz, la reconocí. Era Javier, un amigo de la universidad que, en su momento, había sido muy cercano a ella. Mi respiración se aceleró mientras mi mente empezaba a procesar lo que estaba sucediendo. Durante un par de segundos, quise entrar, gritarle, pero algo me detuvo. El miedo. El miedo a confirmar lo que ya estaba sospechando. No quería creer que mi mujer, la madre de mis hijos, la persona con la que había compartido toda mi vida, pudiera estar traicionándome de esa manera. Cuando entré al salón, intenté actuar normal. María ya había salido del dormitorio y estaba en la cocina, guardando la bolsa que había traído. La vi de espaldas, como si nada hubiera pasado. ¿Quién era?, le pregunté, sin mirarla directamente. Solo necesitaba escuchar su respuesta, cualquier cosa que me diera una pista. Solo un amigo del trabajo, dijo, mientras se volvía hacia mí. Su sonrisa no era la misma. Era forzada, como si estuviera intentando mantener una fachada. Pero me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo no sabía qué hacer, cómo reaccionar. La verdad estaba ahí, frente a mí, pero no quería enfrentarla. ¿De qué hablaban?, volví a preguntar, esta vez con una calma que no sentía. Es personal, no es nada que te deba preocupar, respondió, sin mirarme a los ojos. Estaba mintiendo. Yo sabía que lo estaba haciendo, pero las palabras no salían de mi boca. La rabia, la humillación, la tristeza se mezclaban en mi interior, y solo pude quedarme ahí, observando cómo ella intentaba justificar lo injustificable.
Lo peor de todo no fue escuchar lo que estaba pasando, sino darme cuenta de lo que ya había pasado. Había estado tan concentrado en mi trabajo, en nuestra vida diaria, que había dejado que esto sucediera. Alguien, en algún momento, se había colado en mi vida sin que yo me diera cuenta. Javier, ese amigo de hace años, había conseguido lo que ni yo pude, una conexión más profunda, un espacio en su corazón que yo había dejado vacío. Mi mente no paraba de dar vueltas, ¿y ahora qué iba a hacer? ¿Cómo iba a seguir con esto? Cuando me giré para irme, María me miró como si nada hubiera ocurrido. Pero en sus ojos, vi el miedo. Sabía que yo sabía. Y por primera vez, no pude mirar hacia otro lado. Esa noche, el aire en casa parecía denso. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto, en la verdad cruda que se había presentado ante mí de forma tan inesperada. Al principio, me sentí vacío, como si todas las piezas de mi vida se hubieran desmoronado sin que pudiera hacer nada al respecto. Me senté en el sofá, sin saber bien qué hacer, qué sentir. El sonido del ventilador en la sala no ayudaba a calmar mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era la imagen de María, sonriendo, pero ahora entendiendo que esa sonrisa no era más que una máscara. Cuando ella salió de la cocina y se acercó al salón, ya no había espacio para más excusas. Ella no me miraba directamente. Pude ver cómo se mantenía ocupada en algo, como si no quisiera enfrentar la situación, como si su mente intentara escapar. ¿Te sientes bien?, preguntó, y de inmediato supe que lo decía más por obligación que por preocupación genuina. Lo que sucedía entre nosotros ya no era una conversación que pudiera continuar como si nada. Estábamos al borde del abismo, y las palabras ya no eran suficientes para cubrir la verdad que nos rodeaba. La miré por un largo momento. En ese instante, sentí algo que no había experimentado antes. Ya no la veía como mi esposa. La veía como alguien distante, una persona que había tomado decisiones sin consultarme, sin darme la oportunidad de saber qué estaba pasando en su vida. Me levanté lentamente del sofá, como si estuviera en cámara lenta. No podía seguir ignorando lo evidente. ¿De qué hablaban tú y Javier? No quiero más excusas, quiero que me lo digas todo, ahora, le dije, con la voz firme, pero quebrada. Ella me miró, y por un instante vi cómo la expresión en su rostro cambiaba. No era sorpresa, no era miedo, era culpa. Pero no dijo nada. El silencio entre nosotros fue tan pesado que casi podía escucharlo. El tic-tac del reloj en la pared se convirtió en el sonido más fuerte en la habitación. María finalmente rompió el silencio, pero no como esperaba. No es lo que crees, dijo, con una voz que, en el pasado, habría considerado calmada y confiable. Pero ahora, me sonaba vacía. ¿Entonces qué es, María?, le respondí, alzando un poco la voz sin poder evitarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que algo no iba bien, que necesitabas algo de mí? Yo, no quería que lo supieras. No quería hacerte daño. Lo que pasa entre Javier y yo no tiene nada que ver contigo, ni con lo que compartimos, dijo, esta vez mirando al suelo. Su tono no convencía. Sabía que estaba evitando mirarme a los ojos, algo que siempre hacía cuando mentía. Esa evasión me confirmaba que había algo mucho más profundo detrás de sus palabras. No me digas que no tiene nada que ver conmigo, todo lo que haces, todo lo que has hecho, tiene que ver conmigo, soy tu marido, María. Y tú has estado aquí, en esta casa, fingiendo que todo estaba bien, mientras mantenías una relación con otro hombre, ¿cómo puedes decirme que no tiene nada que ver conmigo?, le grité. Y al instante sentí como el aire se volvía denso. Mi garganta se cerró, y un nudo se formó en mi estómago.
María levantó la vista, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. No quise que las cosas llegaran a este punto, de verdad, continuó, su voz ahora temblando, como si su coraje estuviera desmoronándose ante la verdad que no podía ocultar más. No fue algo que planeé, y no fue por falta de amor hacia ti, pero necesitaba algo que no encontraba en nuestra relación. Sus palabras, aunque cargadas de culpa, no parecían ofrecer ninguna justificación real. Algo que no encontrabas en nuestra relación. ¿De qué hablas? ¿Qué más quieres de mí, María? Yo te di todo lo que tenía, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué esperaste hasta que todo se derrumbara para hablarme? Respondí con un tono que ni yo mismo reconocía. La rabia, la confusión, la tristeza se habían mezclado en mi interior de una forma tan explosiva que ya no sabía cómo controlar mis palabras. Ella intentó acercarse, como si quisiera consolarme, pero la aparté. No me toques, no ahora, no después de lo que hiciste. No mereces que te toque, que me acerque a ti, le dije, casi susurrando. Vi cómo se detuvo en seco, como si sus propios sentimientos la frenaran. María se quedó allí, inmóvil, como si estuviera esperando que yo dijera algo más. Pero ya no podía. Ya no quedaba nada más por decir. Todo lo que necesitaba saber ya lo sabía, y lo único que quedaba por hacer era decidir cómo iba a actuar a partir de ese momento. La furia que sentía no era solo por la traición, sino por el dolor de haber sido engañado durante tanto tiempo. Estuve a punto de decirle que me iba, que ya no quería seguir en ese lugar, en ese hogar que de alguna manera ya no sentía mío, pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé allí, mirando cómo María se iba desmoronando poco a poco. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó, con la voz baja, como si aún pensara que podía arreglarlo. Pero yo ya no podía. La confianza se había roto en pedazos irreparables, y no podía seguir viviendo una mentira. Yo no sé qué vamos a hacer ahora, pero sé que esto no va a ser igual. Ya no soy el mismo de antes, y no sé si tú puedas serlo tampoco. Has tomado decisiones por los dos, sin pensar en mí, en lo que esto haría. Todo lo que me has mostrado ahora es un reflejo de todo lo que he estado ignorando, de todo lo que has estado haciendo a escondidas, respondí, mi voz apagada por la desilusión. Me levanté del sofá, mirando a María por última vez, y sin esperar respuesta, me dirigí hacia el dormitorio. No podía quedarme allí ni un minuto más. La casa que había sido nuestra ya no era más que un lugar vacío. Me levanté del sofá y caminé hacia el dormitorio. María seguía allí, en el pasillo, observándome como si aún esperara que todo fuera a solucionarse con una disculpa, con una promesa de cambiar. Pero yo ya no creía en promesas vacías. Ya no había nada que decir, nada que pudiera arreglar lo que acababa de suceder. Cerré la puerta del dormitorio de golpe, como si eso pudiera cerrar también todas las emociones que me estaban devorando por dentro. Mi cabeza estaba en un torbellino de pensamientos, de imágenes, de escenas que se repetían una y otra vez, sin que pudiera detenerlas. Lo que más me dolía no era el hecho de que María me hubiera traicionado, sino que me había mentido todo el tiempo, con esa sonrisa que tantas veces había visto, con esos gestos de cariño que ahora se me antojaban vacíos. Me senté en la cama, mirando al frente, sin saber realmente qué hacer. No quería huir de la situación, pero tampoco sabía cómo enfrentarla. El dolor era tan profundo que sentía que me ahogaba. No podía creer que la mujer con la que había compartido tantos momentos, con la que había construido una vida, pudiera hacerme esto. Las horas pasaron y la casa seguía sumida en un silencio espeso. María no se atrevió a entrar en el dormitorio. Yo tampoco hice ningún movimiento. Ambos estábamos atrapados en una burbuja que parecía más un campo de batalla que un hogar. Al final,
la desesperación comenzó a transformarse en algo más oscuro. Ya no sentía solo tristeza, sentía rabia. Quería que María entendiera, de alguna manera, lo que me había hecho. No solo a mí, sino a nuestra vida, a nuestra familia. En ese instante, un pensamiento me cruzó la mente. Un pensamiento frío y calculador. ¿Por qué debía quedarme allí, sufriendo y esperando que ella pidiera perdón? No, eso no iba a funcionar. Si quería hacerle entender el daño que había causado, iba a tener que ser con sus mismas armas. No iba a permitir que ella se saliera con la suya, que siguiera con su vida como si nada hubiera pasado. Tenía que hacer algo, algo que le dejara claro que las decisiones tienen consecuencias. Algo que marcara un antes y un después. Tomé mi teléfono móvil y, sin pensarlo demasiado, llamé a mi amigo Javier, un viejo compañero de trabajo que siempre había estado a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, supe que había tomado la decisión correcta. Javier, necesito que hagas algo por mí. Algo que no te va a gustar, pero necesito que lo hagas. Es importante, le dije, con voz grave. Javier, que me conocía bien, no dudó ni un segundo. Dime qué necesitas, de qué se trata, preguntó, dispuesto a ayudarme. Me tomé unos segundos antes de hablar. Necesito que me consigas la dirección de Javier, el tipo con el que mi mujer ha estado viendo a escondidas. Ya sabes de quién hablo. La situación es grave, y no quiero que se quede impune, le dije, sin poder ocultar la furia en mi tono. Javier guardó silencio por un momento, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Lo haré, pero tienes que saber que esto puede complicarse. No sé qué quieres hacer exactamente, pero estoy dentro, respondió. Colgué la llamada, pero no sentí alivio. Al contrario, sentí que el peso de mi decisión me aplastaba. No quería hacer esto. No quería convertirme en el tipo de persona que toma la venganza como respuesta, pero en ese momento no veía otra salida. Quería que Javier sintiera lo que yo sentía. Quería que él se diera cuenta de lo que había hecho, no solo a mí, sino a mi familia. Y por supuesto, quería que María comprendiera que no iba a salir indemne de todo esto. Pasaron horas antes de que Javier me llamara de nuevo. Tengo la dirección, dijo, y me dio los detalles que necesitaba. Sin pensarlo más, me levanté de la cama y empecé a vestirme. No podía quedarme allí, esperando. Necesitaba hacer algo. Salí al coche y, mientras conducía hacia la dirección que me había dado Javier, las dudas comenzaron a invadir mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente era esto lo que quería? Pero ya no podía echarme atrás. Estaba demasiado lejos del punto de no retorno. Cuando llegué al lugar, estacioné el coche a una distancia prudente y caminé hasta el edificio donde Javier vivía. Era un bloque de apartamentos en una zona tranquila de la ciudad, lejos del bullicio del centro, un lugar que no parecía tener mucho que ver con mi vida, con mi familia. Toqué el timbre con una sensación de vacío en el estómago. Lo que iba a hacer allí no era algo que me definiera como persona, pero en ese momento, parecía la única manera de recuperar el control. Poco después, la puerta se abrió. Un hombre alto, de unos 30 años, me miró con sorpresa, sin reconocerme de inmediato. «¿Sí?», preguntó, frunciendo el ceño. «Javier», le pregunté, sin dar muchas explicaciones. El hombre me observó unos segundos más, y luego asintió lentamente. «¿Qué quieres?», preguntó, con una actitud desafiante. No me molesté en darle explicaciones. Sabía que ya era tarde para eso. «Te necesito para hablar, y quiero que me escuches muy bien. Quiero que entiendas lo que has hecho», le dije,
mientras me adelantaba. La confrontación fue breve, pero intensa. Javier no esperó mucho para responder, pero se mostró sorprendido. Al principio, intentó negarlo, pero a medida que las palabras salían de su boca, vi la incomodidad en su rostro. Ya no era tan seguro de sí mismo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga?, me dijo, frustrado, mientras trataba de apartarme. Pero yo no estaba allí para escuchar más excusas. Lo que quiero es que entiendas que lo que hiciste tiene consecuencias. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras tú destruyes mi vida, le respondí, con voz dura. Cuando me di la vuelta y me marché de allí, no sentí ninguna satisfacción. No era eso lo que me había motivado. Pero había hecho lo que necesitaba hacer. Y mientras caminaba hacia el coche, me di cuenta de que lo que verdaderamente había cambiado no era lo que había hecho, sino lo que había dejado de hacer. Ya no estaba dispuesto a quedarme callado, a tragármelo todo. María había cruzado una línea, y ahora yo también la había cruzado. Ya no había vuelta atrás. Al regresar a casa esa noche, el ambiente era el mismo, pero todo había cambiado. La casa, que durante años había sido el refugio donde compartíamos risas y momentos, ahora parecía vacía, como si ya no quedara espacio para la tranquilidad. Estaba tan cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me había enfrentado a Javier, había tomado decisiones de las que no estaba del todo seguro, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. No podía quedarme parado, esperando a que todo se resolviera por sí solo. Tenía que hacer algo. Pero al entrar en casa, la mirada de María me detuvo. Estaba allí, de pie en el pasillo, esperando, como si hubiera estado esperándome toda la noche. Sabía lo que tenía que hacer, pero no quería. No quería mirar su rostro una vez más, no quería escuchar más excusas. Pero algo me decía que, si no lo hacía, nunca tendría la paz que necesitaba. ¿Dónde estuviste?, me preguntó, su voz sonaba entre preocupada y tensa, como si aún pensara que podría controlar la situación. ¿Qué hiciste? No respondí de inmediato. Me quedé en la puerta, sin moverme, mirándola fijamente. Ella parecía más pequeña, más frágil, y sin embargo, yo sentía una rabia que me quemaba por dentro. ¿Tienes algo que decirme?, continuó, dando un paso hacia mí, como si intentara acercarse. Pero no podía dejarme engañar por su aparente vulnerabilidad. No podía. No, no tengo nada que decirte, María. Porque ya no quiero escuchar más mentiras, le respondí, sin apartar la vista de ella. Se quedó allí, observándome, con una expresión que no sabía leer. Parte de mí sentía que quería escucharla, que tal vez encontraría en sus palabras algo que me permitiera entender por qué había hecho lo que hizo, por qué todo esto había ocurrido. Pero otra parte de mí ya había decidido que no quería saber más. Que las palabras ya no importaban, que todo lo que había tenido que decir se había dicho aquella noche cuando la confronté con su infidelidad. Lo siento mucho, no sé qué más puedo decir, dijo finalmente, casi susurrando. La escuché, pero no me conmovió. Nada de lo que dijera ahora podía cambiar lo que había hecho. Lo sientes mucho, le respondí, mi voz llena de frustración. ¿De qué sirve el, lo siento, después de todo esto? ¿Sabes cuánto me ha costado llegar a este punto? ¿Sabes cuánto dolor he tenido que tragar por tu culpa? No me digas que lo sientes, porque tus disculpas no valen nada. Me has mentido, María, y lo peor es que lo hiciste sabiendo lo que estabas haciendo. Ella dio un paso atrás, como si esas palabras la golpearan. Yo no quería que esto pasara. De verdad que no, intentó explicarme, pero su voz sonaba vacía, sin poder sustentar lo que decía. De verdad no querías que pasara,
Eso es lo que vas a decirme ahora, sabías perfectamente lo que hacías, María, y no me dijiste nada. No me dijiste nada cuando empecé a notar que algo no iba bien. No me dijiste nada cuando te quedabas fuera hasta tarde, cuando tu teléfono vibraba a todas horas, cuando empezaste a esconderte de mí. Y ahora me dices que no querías que esto pasara. Claro, claro, como si yo fuera el tonto, le dije, sintiendo como la furia se apoderaba de cada palabra que salía de mi boca. Te juro que no era así. Todo esto ha sido un error, un gran error. Yo nunca quise hacerte daño, respondió, con las manos temblorosas. Pero no podía seguir viviendo en una mentira. No podía seguir con esta relación cuando ya no me sentía feliz. Pero te lo juro, nunca fue mi intención hacerte daño, no quería hacerte daño. Esas palabras, tan repetidas, tan usadas en momentos como este, ya no tenían el mismo peso para mí. No tenía ganas de escuchar más excusas, no tenía ganas de escuchar más promesas de cambio. Todo había sido una farsa. El amor, las palabras, las promesas, todo había caído. Ya no quedaba nada más que el vacío. No sé qué es peor, le dije, con la voz rota. Si que me hayas mentido todo este tiempo, o que ahora intentes convencerme de que todo lo que hemos vivido no ha sido nada. Pero lo que más me duele es que, al final, me has dejado aquí, solo. Y lo peor es que ni siquiera te importa. Me giré para irme, pero ella se interpuso en mi camino. No, por favor, no te vayas. No quiero que esto termine así. No quiero perderte, dijo, tomando mi brazo con desesperación. La miré, pero no pude sentir nada por ella. No sé cómo decirte esto, María, pero ya es demasiado tarde. No sé si esto tiene solución, ni siquiera sé si lo quiero. Ya no me interesa lo que hayas hecho o lo que quieras hacer. Ya nada tiene sentido. Ella intentó buscarme, tomarme la mano, pero me aparté rápidamente. No, María. No puedes hacer esto. No puedes simplemente darme una caricia y esperar que todo vuelva a ser como antes. No soy ese hombre, no lo soy. Y no quiero seguir siendo el tonto que te perdona por todo. La miré por última vez, viendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. No me importaba. En ese momento, no me importaba. El dolor que sentía ya era suficiente para saber que no podía seguir en esa mentira, en esa vida que me había destruido poco a poco. Me giré y me dirigí hacia la puerta. Voy a irme. No sé por cuánto tiempo, ni siquiera sé si volveré. Pero lo único que sé ahora es que esto ya no tiene remedio. Te has ido, y yo ya no sé cómo regresarte. Y eso es lo que más me duele. No esperé respuesta. Salí por la puerta, dejando atrás la casa que habíamos compartido, con las emociones a flor de piel y un dolor profundo que, en ese momento, sentí que nunca desaparecería. No regresé a casa esa noche. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, solo sintiendo la necesidad de escapar, de distanciarme de todo lo que conocía. Las luces de la ciudad se desvanecían lentamente por el retrovisor, como si estuviera dejando atrás una vida que ya no tenía sentido. Me estacioné en un pequeño hotel en las afueras, sin pensar en lo que haría al día siguiente, solo buscando un poco de paz, aunque fuera momentánea. Tomé una ducha rápida y me tiré sobre la cama, sin fuerzas para pensar, pero con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía seguir adelante después de todo esto? El dolor era profundo, pero algo en mí sabía que no podía quedarme allí, esperando que el tiempo lo arreglara todo. Las cosas no se resolverían solas. La mañana llegó con una claridad hiriente, como si el mundo no hubiera cambiado, pero yo sí lo había hecho.
No me sentía como el mismo hombre que había cruzado la puerta de mi casa la noche anterior. Ya no había vuelta atrás. María había cruzado una línea que no tenía regreso. Cada palabra, cada mentira que me había dicho, ya no importaba. Lo único que importaba era cómo iba a manejar mi vida a partir de ahora. El arrepentimiento de no haber visto las señales antes, el dolor por las mentiras, todo eso ya no tenía cabida en mi mente. Tenía que tomar una decisión, y esa decisión no iba a ser fácil. Cuando llegué a casa, lo único que quería era enfrentar la situación de una vez por todas. No quería seguir evadiendo el problema. María ya no era la mujer que conocía, y yo ya no era el hombre que había creído ser. Estaba roto, pero aún había una parte de mí que sabía que tenía que encontrar una salida. Cuando entré en la casa, la atmósfera era tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. María estaba en la sala, sentada en el sofá, con una mirada que ya no tenía miedo, solo resignación. No me miró cuando entré, pero sabía que me había visto. El silencio se instaló entre nosotros, pesado e incómodo. Me quedé allí, frente a ella, con las palabras atascadas en la garganta. No sabía cómo comenzar. No sabía si había algo que decir, algo que pudiera cambiar lo que ya estaba irremediablemente roto. Fue ella quien rompió el silencio primero. Lo siento, de verdad. Sé que no merezco ni una oportunidad, pero por favor, escucha lo que tengo que decir, dijo, su voz vacía de la esperanza que alguna vez tuvo. La miré, pero no pude responder de inmediato. ¿Qué me vas a decir, María? ¿Qué más hay que decir? Ya lo sé todo. Ya lo vi todo, respondí, mi voz rasposa, llena de amargura. Ella tragó saliva antes de hablar de nuevo. Lo sé. Y no hay forma de que pueda justificar lo que hice. Sé que te he fallado, y no sé cómo pedirte perdón, porque las palabras ya no significan nada. Pero te prometo que nunca quise hacerte daño. Me quedé callado por un momento, observando cómo intentaba sostener mi mirada, como si aún esperara que la perdonara. No, no puedes seguir diciéndome que lo sientes. Las promesas ya no sirven. No tienes nada que ofrecerme, María. Ya no confío en ti. Ya no sé quién eres. Ya no sé quién soy yo tampoco, sabes lo que me ha costado llegar a esto, sabes lo que significó para mí todo este tiempo, todo este esfuerzo por mantener nuestra familia unida, por mantener este matrimonio en pie. ¿Sabes cuántas veces me quedé callado, creyendo que todo podía mejorar? Pues mira lo que me has dejado. Ya no me queda nada, María. Y eso es lo más doloroso de todo, le dije, con una rabia que no había sentido en mucho tiempo. Ella intentó levantarse del sofá, pero algo en su gesto me hizo retroceder. No quería que se acercara. No quería que me tocara. No podía soportarlo. Por favor, no me dejes así. Sé que he sido una idiota. Sé que te he destrozado, pero no sé qué más hacer. Estoy rota. Y si me dejas ahora, no sé cómo seguir. Sin ti, no soy nada, dijo, sus palabras arrastradas por el llanto. Me quedé mirándola fijamente, sintiendo como mi corazón se apretaba en mi pecho. Pero esa compasión que alguna vez sentí por ella ya no existía. La imagen que tenía de ella, la mujer con la que había compartido tantos momentos, se desmoronó en 1000 pedazos. No, no eres nada sin mí. Eres alguien que ha decidido hacer lo que le ha dado la gana, sin pensar en las consecuencias. No soy tu salvador, María. No soy el que tiene que salvarte. Y tú no puedes esperar que todo lo que hemos vivido se resuelva con un, lo siento. Ya no sé si quiero seguir con esto. Ya no sé si quiero seguir con nosotros.
Hubo un largo silencio. Ninguno de los dos se atrevió a hablar. Sabíamos que esa conversación no podía terminar bien. El aire seguía pesado, cargado con los restos de algo que alguna vez fue hermoso. María lloraba en silencio, su rostro hundido en las manos. Yo sentía una mezcla de ira, de tristeza y, sobre todo, de agotamiento. Habíamos llegado a un punto en el que ya no había nada que pudiéramos hacer para salvar lo que teníamos. Cuando las emociones se desbordan, cuando el amor se convierte en una rutina, es fácil dejarse arrastrar por la corriente sin darse cuenta de que las aguas ya no son las mismas. Miré el reloj y supe que ya era hora de tomar la decisión. No quiero seguir así, María. No quiero seguir viviendo una mentira. Ya no puedo vivir en este lugar, con este vacío. Necesito tiempo. Necesito encontrarme a mí mismo antes de que esto se termine por completo, le dije, mi voz más calmada ahora, pero firme. Ella no dijo nada, solo asintió con la cabeza, con la mirada perdida en el suelo. No había más que decir. Ya había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. La última conversación que tuvimos no era una despedida, porque no sabía si alguna vez sería capaz de decirle adiós. Solo sabía que ya no éramos los mismos, y que lo que estaba por venir era incierto, pero necesario. Pasaron días, tal vez semanas, pero en mi mente el tiempo parecía haberse detenido. Estaba sumido en una rutina que no me pertenecía. Dormía poco, comía lo justo y salía a caminar sin rumbo fijo, como un zombi que intenta evadir lo que sabe que tiene que enfrentar. María y yo ya no intercambiábamos palabras, salvo lo esencial. Ella intentaba hablar, a veces me encontraba con su mirada, esa que había perdido tanto de su brillo, pero nada parecía ser suficiente para hacer que todo volviera a la normalidad. Cada vez que la veía, algo dentro de mí se quebraba aún más, pero al mismo tiempo me sentía decidido a no ceder. Sabía que lo que teníamos ya no era más que un espejismo, y aunque me dolía profundamente, la verdad era esa. Los días pasaban sin que pudiera dar un paso hacia adelante, pero tampoco retroceder. Una tarde, después de un día particularmente pesado, me encontré sentado en el sofá, mirando por la ventana sin realmente ver nada. Mis pensamientos eran confusos, se entrelazaban en un caos que no sabía cómo ordenar. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué futuro podía construir después de todo esto? Estaba agotado de luchar contra mis propios sentimientos, pero sabía que no podía quedarme atrapado en esa tortura interna. Necesitaba tomar decisiones, enfrentarlas de frente, aunque no supiera si estaba preparado para lo que eso implicaba. Fue en ese momento cuando María apareció en el salón. No me miró directamente, como si estuviera esperando que yo la invitara a hablar, a dar un paso más hacia algo que ninguno de los dos sabíamos cómo manejar. Al principio, la ignoré, pero no pude evitarlo. Sabía que, de alguna forma, teníamos que hablar, enfrentar lo que habíamos construido y destruido. No era justo para ninguno de los dos seguir fingiendo que todo estaba bien, que el dolor ya no existía. Sé que no hemos hablado mucho desde lo que pasó, comenzó, con la voz baja, pero firme. Pero quería que supieras que estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que esto no termine así. No quiero perderte, no quiero que lo nuestro acabe. La escuché, pero no dije nada. Mi cabeza estaba en otro lugar, pero de alguna forma, su presencia me sacudió, me devolvió a la realidad. María, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga? Ya no soy el mismo, y tú tampoco lo eres. No puedes esperar que todo vuelva a ser como antes. No lo sé, no sé cómo se puede seguir después de todo lo que ha pasado, respondí, con la voz quebrada, pero decidida. Ella parecía estar luchando contra las mismas dudas, pero no encontraba las palabras para expresar lo que sentía.
Lo sé, dijo, finalmente, con una mirada vacía. Sé que esto no se puede arreglar con palabras. Pero quiero intentarlo, de verdad. Quiero intentar arreglar las cosas, porque te amo, y me doy cuenta de lo que he perdido. Fue entonces cuando me di cuenta de lo difícil que era escuchar esas palabras. María me amaba, decía, pero sus acciones no habían mostrado eso en mucho tiempo. ¿Realmente la amaba? ¿O simplemente estaba tratando de aferrarse a lo que conocía? La relación que compartimos había sido una construcción mutua, pero ahora parecía que todo se había derrumbado con solo un soplo de viento. No sé si puedo seguir así, María, le dije, tratando de mantener la calma, pero sintiendo como las palabras se me escapaban sin control. No sé si puedo seguir siendo el hombre que fuiste capaz de traicionar de esta manera. El amor no es solo palabras, son actos. Y tus actos me han dejado destrozado. No sé cómo arreglar eso. No sé si quiero intentarlo. Hubo un silencio pesado entre nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ambos estábamos en el mismo nivel, luchando con las mismas inseguridades. Ella se acercó lentamente, como si no quisiera hacerme daño, pero aún había algo entre nosotros, una barrera invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Lo siento tanto, dijo, de nuevo, mientras se sentaba a mi lado, con las manos entrelazadas. Lo siento por todo, por cada mentira, por cada momento en el que te fallé. Sé que no puedo cambiar lo que he hecho, pero quiero intentarlo. Si tú también lo deseas, quiero que empecemos de nuevo. Sé que no va a ser fácil, pero te prometo que lo intentaré. Sé que te he fallado, pero quiero hacer todo lo posible por enmendarlo. Te necesito, por favor, no me dejes. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. No sabía qué decir. Mi corazón estaba dividido entre el amor que alguna vez sentí por ella y el dolor de la traición que aún me quemaba por dentro. María, no sé si pueda seguir contigo. No sé si lo que queda de nosotros es suficiente para reconstruir lo que teníamos, respondí, sintiéndome vacío, derrotado. Lo único que sé es que ahora mismo estoy perdido. No sé si quiero seguir con esto. Necesito tiempo. Necesito espacio para pensar. No puedo tomar decisiones precipitadas. No quiero hacerle más daño a nadie, ni a ti, ni a mí. Ella asintió lentamente, su rostro marcado por la tristeza. Sabía que no podía obligarme a quedarme, pero algo en sus ojos me decía que aún tenía esperanza. Lo entiendo, susurró. Haré lo que sea necesario. Solo te pido que no me dejes sin saber si esto puede salvarse. Te doy el tiempo que necesites, pero por favor, no me abandones sin luchar. No quiero que lo nuestro termine así. Me quedé allí, en silencio, mirando al frente, sin saber qué hacer ni qué decir. Algo en mí deseaba que todo volviera a ser como antes, pero sabía que era imposible. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era seguir adelante con la incertidumbre, con el miedo de no saber qué deparaba el futuro, pero con la firme decisión de no quedarme atrapado en el dolor del pasado. Ya no importaba lo que había pasado, lo que importaba era lo que yo decidiera hacer ahora.